Ok, muy buenas tardes. Hoy es lunes 27 de abril del año 2020 y otra vez aquí estoy con ustedes, Laura Velarde Izaguirre. Disculpen la situación y que esté en cama, pero realmente... me está matando este cuello. Realmente sábado y domingo estuve muy mal. El viernes llegué de trabajar. Estoy repartiendo comida con Instacart. Realmente nos preocupamos porque estuve mareado y vomitando, me dio un dolor de cabeza. Ojalá, y pues mi esposa, que es enfermera, aparentemente podía tratarse de una indigestión, pero el domingo amanecí con el azúcar en 89. Así que fueron 2 días bastante molestos porque incluso estaba mareado. Pero bueno, disculpen la explicación, es solo para explicarle, para decirles por qué estoy en esta situación. Quería comenzar hablando sobre la semana pasada que cometí un error con lo de la cava. Y bueno, que infringí un error hasta como abogado, que me dejé arrastrar por la situación. Venezuela para mí es algo personal. Si ustedes se dan cuenta, sobre los últimos 3 meses dejé Valores Ciudadanos, más esta cuarentena, más la crisis, el gobierno de Maduro afianzándose, el gobierno de Guaidó como siempre sin hacer nada, aumentándose el sueldo en dólares y le dan 100 a los médicos. No se ve solución y no puedo dar la solución yo. A veces me desespero. Creí en mis fuentes, no volverá a suceder, voy a tratar de volver a ser objetivo. Así que me voy a dedicar, más allá de dar tubazos o noticias o peines que me pongan para después ser objeto de todo lo que sucedió, voy a remitirme nuevamente a solo hacer análisis, que es lo que yo como abogado después de venir a Estados Unidos dejé. Ya soy, estoy haciendo mi maestría o ya la hice. Y bueno, anyway. El martes de la semana pasada no salió en la prensa, pero hubo una reunión del Consejo de Seguridad a solicitud de Venezuela y Rusia. Venezuela había sacado aquel anuncio sobre la flota que movilizó del señor Trump. Rusia la convocó, fue puerta cerrada y solo se dedicó a atacar a Estados Unidos con una posición de apoyo de China. Se terminó de discutir, fue acalorada. Estados Unidos defendió que era del narcotráfico. Pero lo sorprendente es que Alemania, Bélgica, Francia y Estonia solicitaron incluir en el tema, en la agenda, la situación de crisis humanitaria y de humanidad y de lo del coronavirus, lo cual no se pudo rechazar Rusia y se pospuso para mañana, martes 28 de abril, una segunda reunión derivada de esta, donde se va a hablar de aliviar las medidas y toda la situación que tiene Venezuela respecto a la crisis humanitaria. Así que de los dos lados hubo movimientos, pero es clara la tendencia de la ONU, de los que apoyan a Maduro, de la misma China, en esmerarse en presentar a Venezuela como que es un paradigma en la lucha contra el COVID. Tan es así que ya Maduro dijo que iba a solimentar o a bajar el periodo de cuarentena y dejando salir a niños y adultos. Se le han ido adelantando varios países, pero lo que se busca es que Venezuela sea el primero. Venezuela tiene un parapeto montado de que tiene 435,000 test realizados, cosa que es una locura, pero estamos hablando de los hechos, no voy a hablar de suposiciones o que me salga el venezolano. Mientras Alemania, Rusia, Estados Unidos pasan los 2 millones, Emiratos Árabes tiene 1 millón y de ahí para abajo Venezuela ocuparía el 6º lugar en test, solo equiparado con Francia. Imagínense ustedes, con la gravedad que en Francia tienen 162.100 casos con 23.000 muertos, mientras el logro que exhibe Venezuela es que tiene 435.000 casos testeados con solo 325 positivos y 10 muertos, en la mayoría atribuidos a gente que viene de afuera. Entonces, el mejor sistema que hay en el mundo es el de Venezuela. Al nivel de El Salvador, que El Salvador tiene una gran menos porcentaje que nosotros y tiene 18.600 tests con 298 casos y 24 muertos. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero eso no se lo acepta a nadie, eso es una locura. Pero si a eso le sumamos, y quiero ir por partes, porque este programa va a ser más de análisis y de gerencia y asesoría y gobernanza que de chismes a lo Abelardo Izaguirre.
tenemos que el viernes Tarek El Aissami, coincidiendo con estos viajes iraníes para tratar de hacer no sé qué, ni lo voy a adelantar ni voy a opinar, simplemente siguen aterrizando en Punto Fijo y en Caracas. El viernes anuncia el control de precios y la toma de Coposa, alimento polar, que es donde se compra, el único que compraba la siembra. Entonces esto viene con una intención, no es animalada, no es brutalidad, no es que no saben dónde están, no señores, esto está planeado y después les explico. Se rompió la cadena de cereales justamente iniciando la época de siembra. Se neutraliza, es como que usted va a ir a una casa y le dicen, mira, el carro se echó a perder, no puede salir. Eso fue lo que pasó, no va a haber siembra. Se rompe esa cadena porque no hay semilla, ni siquiera se puede preparar la tierra porque no hay gasoil. Y entonces se destruye esa cadena, esa siembra que va a dar arroz y maíz, ese maíz que se le da a los cerdos, la soya que se le da a las vacas y a las gallinas, y la soya que se le da a las vacas para que den leche, todo eso se va a cortar. El objetivo es porque ¿quién va a sembrar con esto si ya le dijeron que los precios están controlados y usted, por ejemplo, como una lata de semillas para sembrar está entre 200 y 300 dólares el tomate o la cebolla? Nadie lo va a hacer porque de adelanto le están diciendo precio controlado y no te va a comprar Coposa, que es una empresa privada y te va a pagar de contado, sino te vamos a pagar en petros y va a ser el Estado el que va a decir cuánto cuesta. Nadie lo va a hacer a pérdida, así sea. Claro, esa es la fuente primaria de cosecha. La secundaria, que es para las cuestiones básicas de ahí, hortalizas, las habrá, pero solo para ese pueblo, por darle un ejemplo, en Mérida o en donde se siembra. Pero para producción nacional no va a haber, no hay dinero para importar, y entonces lo que se busca es la hambruna. Y entonces ustedes me dirán, pero ¿por qué? Eso es una locura, eso no es a propósito, que son unos brutos. Hay un señor reconocido a nivel mundial, que yo he estudiado a varios y he leído su libro, les recomiendo, lo voy a bajar más tarde en Twitter, se llama Bruce Bueno de Mezquita y él tiene el manual del dictador, y ahí explica por qué la mala conducta es casi siempre una muy buena política para oprimir a los pueblos. Según la CIA, que sería un gran honor que alguien dijera que es así, la CIA lo alaba por sus predicciones y sus análisis con un gran número de aciertos. Todo lo contrario de Abelardo Izaguirre. Pues este señor, que lo tiene asesor el gobierno de Estados Unidos, más allá de política, más allá de todo, dice que lo importante no es entender cómo sería el mundo, el ideal que quiere Abelardo. Que a Abelardo le duele porque Abelardo quiere Venezuela y quiere que sea bonita, o como dice la gente, huele a libertad y somos el mejor país del mundo. Hay una realidad insoslayable y es la que él dice que hay que entender. Hay que buscar lo que pasa de verdad, saber cómo funcionan las cosas y así será posible actuar con cierta previsibilidad. Hay que descartar el ideal, que es el que genera mi subjetivo por ser venezolano, por querer rescatar este país y tratar de hacerlo de un programa en el cual nunca lo voy a lograr porque simplemente doy procesos para que el ciudadano sea mejor. Por eso voy a bajar esto. Muchos analistas políticos no lo hacen o consultores porque dicen, no, es que mejor no da las herramientas. Yo se las voy a dar. Lo voy a colocar en Instagram, valores_ciudadanos, y en Twitter, @pegado123, para que ustedes lean y se daten y estudien cómo son estas tesis. Por arriba solo les voy a dar una vuelta somera sobre los 5 puntos que él dice que son el eje de cómo estos dictadores se mantienen. Primero, hay que controlar el flujo de caja. Y así determinas quién comen. No pueden comer todos. El flujo de caja empobrece a mucha gente y redistribuye el dinero, de modo que más personas, tus partidarios, son los que siguen siendo ricos, mientras los demás pasan trabajo. Mientras más andas con un grupo reducido, menos dinero repartes. Por eso que hay 5, máximo 6 personas: Diosdado, Aristóbulo, Vladimir Padrino, y ese pequeño grupo es el que está rico y se mantiene. Los demás que pasen hambre, pues tú estás pagando a tus seguidores. Solo le vas a dar al pueblo lo necesario, la gente que le dan los claps, lo necesario para mantener la lealtad. No saques dinero de tus seguidores para mejorar la vida de la gente. Eso no existe y pareciera que incluso lo está aplicando la misma oposición,
cuando Guaidó lo que da son $100 y se ponen ellos $5,000 para poder tener dinero. Los diputados, no les importa sino ese pequeño grupo. Lo cierto del caso es que quisiera hacer esta observación, que ustedes la estudien, porque es importante para el futuro que viene. El futuro que viene, en el cual quizás venga un gobierno socialista, pero donde haya, como se hizo en Estados Unidos, y no voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, sino por ejemplo Finlandia, donde los más notables trabajen. En Finlandia, y puse ese ejemplo para no citar Noruega y no crear salpullido, pero son economías o democracias liberales que han transitado muchos problemas. Finlandia, rapidito, en 1917 todavía era colonia o era un ducado ruso. Tuvieron después fueron independientes, fueron neutrales. Era el país de Nokia, el teléfono, era el país del papel. Después empezaron los problemas en el 90 cuando se desintegró la Unión Soviética y solo quedó Rusia. Mantuvieron esa neutralidad de Rusia, que está en el borde, los ayudó y crecieron mucho económicamente, pero después vinieron más problemas con la Unión Europea. Finlandia tuvo que unirse a las sanciones y Rusia se molestó, dejó de mandarle petróleo. El desempleo creció a 9.5. Se convirtió en la capital del suicidio, en la capital mundial de país. Según las estadísticas, era el tercer país detrás de Islandia y Suecia. Discúlpeme un momento. Y se convirtió en el país del suicidio. De la mayor tasa de suicidio, así le decían. Se tuvieron que reinventar. Hubo un periodo en donde varios partidos, incluso la ultraderecha, se llamaba el Partido de los Finlandeses, empezaron a reinventarse. Llegaron a tener un problema muy grave de caída del Producto Interno Bruto, pero nunca a los niveles que cayó el resto de Europa. Siempre se le tuvo como uno de los países más pobres. Helsinki implementó entonces lo del impuesto progresivo, el que más ganaba más pagaba, y así a principio del 2019 gana la ultraderecha la tendencia de Europa, hasta que a final del 2019, cuando se vota negativamente la gestión del primer ministro, llegan al poder las mujeres. En este caso, la señora Sanna Marin, de 34 años, la primer ministro y sean más allá del género, más joven del mundo con 34 años. Ella hizo una coalición de los 9 partidos finlandeses, 5 están con ella, en el amplio espectro desde el socialismo hasta el Partido Verde, pasando por el de centro derecha. Y entonces este es un país que hoy está en manos de mujeres, porque los 5 partidos que les mencioné se reparten los cargos y los 5 partidos están en manos de mujeres. Esta señora ahorita detenta el récord de menos casos de coronavirus, aunque es un poco pequeño, pero el fenómeno que se ha dado, ya está el desempleo en 6, antes de que pasara todo esto, se sigue hablando de salir de la eurozona, pero ahora la llaman, después del país del suicidio, 2 años seguidos, ha sido el país más feliz del mundo, según las estadísticas no creíbles de la OEA, de la ONU, pero hay algo que detrás de esto, porque incluso desde el sector económico se le llama la nueva locomotora nórdica. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que ir pensando, como les dije, también en el Consejo de Seguridad hubo una reunión la semana pasada, donde consideran que 55 países, pase lo que pase, el COVID se acabe mañana, están en un alto riesgo de hambruna. Esto es una alarma para todos los países y por eso se trató en el Consejo de Seguridad. Entre esos 55 países hay 5 que están en estado grave y entre esos 5 está Venezuela y Nigeria, que por cierto los dos son productores y miembros de la OPEP. La crisis viene, es demoledora. Esta situación va a ser mundial. Los demás países, ya en Estados Unidos, se están haciendo campañas para ayudar a la gente con comida. Y aquí estamos hablando ya de que en mayo, junio está arrancando la economía. Imagínense la situación de Venezuela. Entonces yo he pensado que ya es necesario, y pensando, lamentablemente, como lo dice Mezquita, es la realidad de lo que hay. Va a haber un gobierno, pero sería bueno, por ejemplo, y aquí va a ser chocante para mucha gente que me sigue, el caso de Donald Trump. Trump tiene un desliz, X lo generó y le dice a la gente que acá sí que haga gárgaras con Lysol y transfusiones con Clorox. Aquí la gente se burla, lo toman de risa, pero se mantiene la estabilidad de un país porque hay una task force, un grupo de trabajo liderado por el doctor Fauci y la doctora Krill, que son expertos y
de la manera más educada, descalificar al presidente. No hay crisis, no se acabó el mundo, el presidente lo dijo, es tono de burla en Saturday Night Live, por ejemplo, pero se le da la gracia a esta fuerza de trabajo, de tarea, de profesionales. Se va a hacer una en el área económica. Entonces, olvidándonos de plan país y de que estos enchufados pongan a alguien o el mismo gobierno, deberíamos pensar en la idea de buscar a los profesionales que nos suministra, por ejemplo, la diáspora. Grandes venezolanos en todas las áreas, económica, financiera, agricultura, energía, gasto público, pedir préstamo, el área verde, todo esto que viene, que va a ser una fila de países pidiendo dinero y necesitamos tener credibilidad, más allá de quién sea nuestro gobernante, porque ojalá al final esto vaya a terminar. Pero este grupo de tareas fuera de la política se dedique a rescatar el país de una manera de emergencia, se dedique a largo plazo o mediano plazo, como lo quieran poner, a ser gente profesional con currículum, no con capacidad política ni de partido, a rescatar nuestro país, a crear esa credibilidad en otros países para poder tener ayuda y hacerlo. Yo la semana pasada les hablé sobre la situación de una posible alegría, porque yo tenía una situación. Esta semana vuelvo a mi tono realista. Y realista, como dice Mezquita, es que Estados Unidos está apostando al desgaste porque no tiene ninguna otra manera de evolucionar la crisis en Venezuela. Y aquí va el punto que va a doler. Los vuelos desde Irán, que están ocurriendo ahora con frecuencia inaudita, o el envío de gasolina desde Trinidad bordeando la costa con pago de Ruperti a través de México, es una realidad insoslayable que Estados Unidos no va a ponerse a pelear por una cosa que no tiene para ello futuro. Dolerá lo que digo, pero la crisis venezolana se alarga. La crisis venezolana depende de los venezolanos, como lo dijo Bromfield. Por eso el portaaviones, el Truman, fue enviado. Recuérdense la vuelta que le dio al mundo. Es verdad lo que me dijeron mis seguidores en Twitter, en especial la persona que sabe de quién estoy hablando, que el Truman estaba siendo redirigido al Pacífico para suplir el problema del Theodore Roosevelt. ¿Por qué sucede esto? Porque ellos salen del Golfo de Omán, estaban sirviendo a Kuwait, y en vez de irse al Índico, ya venían con un fin, primero al puerto de Norfolk, que es su base, y segundo, se cambia por la situación esta de la fuerza de interdicción que puso Trump para la droga. Y va a apoyar, pero llegando a Norfolk, a North Carolina, ya la situación del Roosevelt, que está parado y es una ciudad, busquen en Instagram, en Google, el tamaño de lo que es un portaaviones tipo Nimitz, y hay que desinfectarlo, y eso se va a llevar aproximadamente de 6 a 8 meses. La flota no puede quedar descuidada porque el portaaviones 001 Liaoning de China está navegando hacia el mar del Sur. Va a estar patrullando el Pacífico con su fuerza de tarea. En Twitter puse la foto que tuvieron a bien señalarme mis seguidores de la fuerza de tarea de Liaoning, que con la salida de servicio del Roosevelt motiva que el Truman baje. Recuérdense que los portaaviones tipo Nimitz y incluso el nuevo que viene, el tipo Ford, no pueden transitar el canal de Panamá por su gran eslora. Ellos tienen que dar la vuelta por el Cabo de Hornos, pasará por Chile y navegará a toda velocidad. Ya tiene 10 días fuera de cualquier seguimiento de lo que hacen las empresas privadas y de satélite, y definitivamente reaparecerá cuando esté en el mar, ya inmerso en el medio del Pacífico. Así que la esperanza que yo tenía de que este buque se moviese para ejercer presión, interdicción y más presión a Venezuela se desvanece. Si me dicen, yo hablando con estas personas, le hice un seguimiento en una página que me dieron al Ford, Gerald Ford, que es el nuevo tipo de portaaviones, van a construir 5, solo hay 2. El Kennedy todavía está en dique seco. Él ahorita estaba en el Atlántico, hizo a toda velocidad pruebas con la compañía ATAX, que es de Textron, hicieron 2000 despegues. Y ya el 15 de abril se devolvió, eso fue el 8 de abril, y el 15 de abril se devolvió a Norfolk, que es su base. Supongo que este portaaviones terminará ahorita su reabastecimiento completo para navegar quizás en el mes de junio o julio. No veo todavía la posibilidad de que vaya en apoyo a Venezuela porque la situación no está dada. Crece la fuerza de China. También coincide con que el Shandong, el 001A o 002, ya está en el mar.
Ellos en Yangtze hicieron ahora una fábrica de portaaviones y como son los chinos en aproximadamente 20 años quieren tener 8 portaaviones. No son nucleares ni de la capacidad de Estados Unidos, pero son una amenaza cierta a la flota de portaaviones en el Pacífico, que la única que hay es Estados Unidos. No hay otro país en el Pacífico que tenga portaaviones sino Estados Unidos y ahora China. Así que como siempre la realidad desplaza a Venezuela, con el ánimo que Venezuela no quiere superar su crisis porque es de los venezolanos. Simplemente Estados Unidos coloca prioridades y ahorita su guerra comercial y quizá y futura guerra incluso militar con China subroga cualquier otra situación previa o secundaria o posterior que no sea esta de interés para Estados Unidos. Lamentablemente el tono del programa es un poco sombrío. Ya vieron que los números están bajando. En China no nos tomamos en cuenta. Hay un brote en 3 ciudades en las fronteras con Rusia. Entre ellas una de Manchuria, donde está Yangtze, el río Yangtze. Y es una situación muy grave. Pero al resto del mundo ha ido bajando considerablemente, menos en Brasil y América Latina, que quizá tenga su repunte. Pero ya Europa va a abrir y Estados Unidos también. La situación económica mundial es dramática. El hambre y el reinicio de las actividades. Hay un video que les voy a bajar mañana en Instagram sobre las aerolíneas, donde es para ponerse a llorar. Incluso hay 180 aviones de Airbus que fueron cancelados, no los van a pagar, prefieren pagar hasta la multa porque no tienen dónde meterlos. Es impresionante el video donde están todas las aerolíneas. En Europa esto va a cerrar aproximadamente el 70% de las aerolíneas, que son pequeñas y vuelan entre países. Estados Unidos todavía está aguantando, está el bid que dieron, es un único país que puede aguantar 5 estímulos que son los que están planeados, casi que llegan a los 10 billones de dólares, pero Europa no está en esa capacidad. Así que tenemos que ir preparándonos para lo que viene y en vez de seguir alarmando y dando noticias sin sentido y perdiendo el tiempo con la cava, con Diosdado, porque es perder el tiempo, porque Maduro se está consolidando. Guaidó está dejando que se consolide a los ojos del mundo, incluso parece que está haciendo un buen trabajo, porque en Venezuela no llega ni a 500 los muertos por COVID. Entonces, con la mentira de 400, la mentira no, porque voy a ser objetivo, con el récord de 435,000 tests, según la Organización Mundial de la Salud, que ya sabemos a quién sirve. Esperemos este martes 28 el desarrollo de esta sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Espero ya estar mejor. Tengo que ir a trabajar, instacar, como les dije, yo aquí en este país aprendí a trabajar en lo que sea, gracias a Dios, y es un país de oportunidades, en plena crisis con 26 millones de personas desempleadas. Todavía se puede conseguir trabajo, como pasó con esto que me lo mandó un amigo, gracias César desde Washington. Con mi tarjeta voy, hago mercado y se lo llevo a las personas que no quieren salir. Aquí siempre hay oportunidad y dentro de 2 meses, cuando ya la gente salga, se buscará otra, volver a ser security driver, lo que sea. Estamos en un país que tenemos que dar las gracias. Estamos en el exterior y tenemos que dar las gracias. Y Venezuela tiene que dar las gracias porque al final la solución va a venir de la diáspora. Esa diáspora que va a tener los profesionales que vivieron no solo la crisis venezolana, sino una crisis mundial que les permitió reinventarse. Y como en el caso de Finlandia, pasaremos de ser el país con el mayor problema del mundo a ser quizá la locomotora latinoamericana. Simplemente es un cambio de mentalidad y de actitud, de crear valores ciudadanos y, como dice Mezquita, buscar la realidad más allá del ideal, pensar que somos el mejor país del mundo, y no es así. El día que estemos centrados y hagamos esa evaluación, como lo digo yo en lo que voy a empezar a hacer, dedicarme a gobernanza estratégica y gobernabilidad, tenemos que buscar cómo hacer las cosas, cómo hacer que tenemos gerencia y cómo planear estrategia en todos los estratos de nuestra vida, desde la personal hasta la de sociedad y de nación. Me despido, les pido la bendición de Dios para todos ustedes y para mí, para poderme mejorar y levantarme de este mareo que gracias a Dios no es coronavirus, aparentemente es una indigestión con el estrés y la baja de azúcar. Ya estoy viejo, así que tengo que cuidarme. Gracias a todos. Por eso les vuelvo a pedir disculpas, pero que tengan una feliz semana. Si Dios quiere, nos veremos el próximo lunes en mejores condiciones.